Cuando la ciudad duerme, alguien enciende una conversación. Cuando el ruido de la ciudad oculta las historias, es el momento justo para detenerse y escuchar. Hay un país que no sale en los noticieros, un país de pasos que madrugan, de mujeres que sostienen, de personas que hacen que todo suceda. Ese país vive, late, resiste, existe y tiene voz. Con voz y con aliento. Es un espacio para mirar de frente, para caminar al lado, para hablar con el corazón en la mano. Porque aquellas realidades que no se muestran también viven. Y vos estás más presente que nunca. Es una de las plumas más influyentes del periodismo paraguayo. Académico de la lengua, director de un diario, desde donde fue testigo de los tiempos más oscuros de nuestro país. Comprometido con la palabra, vivió tiempos donde escribió sobre las dictaduras, las guerras, nuestro pasado, nuestro presente y también nuestro futuro. Hoy visitamos a él, a Bernardo Neri Farina. Estamos acá con Bernardo en su santuario. Es un honor tenerte en el programa con vos, Bernardo, y queremos empezar contigo por el principio. Un hombre que ha ejercido el periodismo con mayúsculas, y en eso queremos saber de dónde nace esa vocación por la palabra, por contar historias. ¿Fue primero el periodista o primero fue el escritor? Sí, primero fue la palabra. Como dice Roa Bastos siempre nos decía, yo primero soy periodista y después soy escritor. Pero en ambas fases de mi vida, sobre todo, está la palabra. Yo tuve un romance con la palabra desde muy chiquito, gracias a una biblioteca que tenía mi abuela Tola, mi abuela paterna, con la que me crié. Éramos muy pobres, mi abuela era carbonera, pero tenía una biblioteca donde estaban casi todos los clásicos franceses, los rusos, los españoles, la Edad de Oro, el siglo de oro, y yo ahí me metía por curioso de vez en cuando a buscar libros, y así me fui aficionando a leer. Y me acuerdo que antes de los 10 años leí una novela que se llamaba Tarzán de los monos, de Edgar Rice Burroughs, un escritor inglés, norteamericano. Y después ya no paré, y vivía un mundo de fantasía. Yo era mitad ahí atorrante, mitad ahí de los barrios asuncenos. Yo soy asunceno, de Sajonia. Era un barrio. Pero tenía esa circunstancia de mi vida que me hacía un poco diferente, que algunas veces me ensimismaba bastante, porque como lector que era, algunas veces la fantasía me ganaba y me gustaba estar solo. Pero ahí comenzó a germinar en mí ese amor a la lectura. Y como dice Luis Civiada González del Valle, el hombre que lee termina escribiendo, y ahí se fue todo al mazo. Y ahí eso me pasó a mí, que el lector terminó siendo redactor periodístico de primero y después redactor de historias y literatura después. Podemos decir entonces que desde siempre supiste que ibas a dedicarte a algo que tenga que ver con la escritura o el periodismo. Había algo que me llevaba a eso. Siempre me gustó, primero me gustaban los medios. Mi papá fue locutor
en la década de 50, 60, era muy conocido. Y yo le acompañaba a la radio y compañía y veía ese mundo que a mí me fascinaba. Después mi hermano se hizo locutor. Yo hice algo de radio, pero los medios me fascinaban. Y en mi casa, a pesar de la pobreza que teníamos, nunca faltaron ni periódicos, ni diarios, ni libros. Entonces, eso hizo que yo me creara mi propio mundo con la lectura, con la escritura y con la palabra. ¿Cómo fue tu experiencia en la facultad? ¿Qué te dejó como testimonio eso? Bueno, yo entré a la facultad en un tiempo bastante difícil, los años 70, los años de las luchas, las pugnas por el centro de estudiantes. En filosofía tenemos un buen equipo opositor, pequeñito, pero buen equipo opositor y había preeminencia colorada fuerte. Primero la lucha política, más allá del tema académico. Y recuerdo que una vez cuando los opositores nos pusimos más o menos fuertes, hubo una propuesta para que hiciéramos una lista única con un colorado como presidente y un opositor como vicepresidente. Ese opositor era yo. Hicimos una asamblea y bueno, decidimos, bueno, vamos para ver qué podemos hacer, vamos a unirnos, vamos a hacer eso. Y bueno, terminé siendo vicepresidente del Centro de Estudiantes de Filosofía, pero una semana después me llama el presidente y me dice, ¿sabes qué? Vamos a tener nuestra primera actividad. ¿Y cuál será? Vamos a visitar a Mario Aldo Benítez. Y dije, no, eso no estaba en el presupuesto. Entonces dije, nunca más. Ahí terminó mi vida gremial en filosofía. Pero estaba la parte académica. Primero, el aprendizaje, el acercamiento al periodismo eran casi compañeros, eran gente muy joven. Los profesores eran periodistas. Yo aprendí ahí más o menos el métier periodístico, cómo era la cosa, pero también había otros aspectos que a mí me molestaban mucho. Por ejemplo, la enseñanza de la historia. A mí siempre me encantó la historia, conocer la historia. Y teníamos un profesor que era una celebridad, Luis G. Benítez, que quizás era la máxima autoridad de la historia de ese momento, era el hombre rector de la historia oficial del electronismo. Y él tenía una metodología de enseñar historia, y para él la historia era la conquista, la colonia, los gobiernos de Francia, los López, la guerra de la Triple Alianza y la guerra del Chaco, y se acabó. Y yo siempre discutía, profesor, ¿qué pasaba entre las entreguerras? Hay una historia social de Paraguay, y me decía, no, eso no es relevante. Entonces ahí comenzó mi pelea con él, hasta que dejé de ir a la facultad. Me peleé con él, no me fui más. Luis G. Benítez liberal. Sí, para que te des cuenta. ¿No? Pero era el hombre que manejaba toda la promoción histórica, la historia oficial, que tenía mucha relación con conestar la dictadura de Alfredo Stroessner. Pero me dejó grandes enseñanzas en cuanto a amigos, y sobre todo de la facultad me llevaron a las primeras prácticas en ABC, que fue mi primer encuentro con el periodismo en Sevilla. Fuiste director de un medio y testigo un poco de la transición del país. ¿Cómo se ejerce el periodismo en dictadura versus en esta eterna transición democrática? ¿Cambia la esencia? Esa es una gran pregunta que siempre me han hecho y me acuerdo. Para comenzar, la esencia del periodismo no cambia. No cambia. La esencia del periodismo es única. Lo que cambia son las circunstancias, cómo lo haces de acuerdo a la época del electronismo. Stroessner no censuraba, Stroessner castigaba. Okay. Entonces, ¿qué motivaba eso? Y una especie de autocensura. Vos tenés que cuidarte a ver qué decís y hasta dónde decís. Y siempre dábamos un pasito adelante y retrocedíamos otro pasito y así íbamos avanzando. Pero me acuerdo que en 1988, un año antes del golpe, yo era jefe de redacción del diario Hoy y me invita al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ya para mostrarme algunas cosas que van a suceder. Y me llevaron en Dallas, Texas. Había un diario muy grande, el Dallas Morning News. Y me invitaron a estar un día con ellos. Ellos tenían una reunión a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. La reunión que era para cerrar, ver la portada, ver los temas finales que iban a ir en portada y cómo distribuir los materiales. Y me acuerdo que uno de los editores me preguntó, ¿cómo es hacer diario en la dictadura? Y le dije yo, es divertidísimo. Me miran así, ¿cómo es divertido? Y sí, porque nosotros tuvimos que desarrollar una forma eufemística de decir las cosas, de manera que dijéramos lo que queríamos decir, pero que los piragüenos entendieran.
Maena. Sí. Y entonces era un juego intelectual de gran nivel. Y me acuerdo que nosotros teníamos como editorialistas a grandes lumbreras como Francisco Pérez Maricevich, Manuel Pessoa, Bicho Pessoa, y mantenían una guerra dialéctica con el editorial de Patria, que estaba manejado por Ezequiel González Alsina, otro tipo de un nivel intelectual extraordinario. Esa era la época que los políticos tenían un nivel así muy superior al común de la gente. Y bueno, nosotros nos divertíamos con eso, y nosotros decíamos cosas. Algunas veces Ezequiel le llamaba a Paco Pérez, le felicitaba por la forma en que dijo las cosas, y decía, esto no van a entender nadie, estos colorados no van a entender, decía Ezequiel, estos colorados no van a entender lo que es. Sí, pero eso es lo que queremos decir. Y bueno, esa era la forma de hacer periodismo. Y eso cambió a partir de 1984-85 más o menos, en que la presión internacional, sobre todo de Argentina, hizo que volvieran los un poco y tuviéramos un poquito más de aire y ya podíamos meter ciertas cosas más. Conste que suspendieron a veces, pero ahí comenzamos a tomar vuelo en cuanto a contestar ya y a responder a la dictadura y a no ser tan pasivos ya ante la dictadura. Tardó un poco. Tardó bastante. Del 54 hasta el 80 y pico. Y dentro de ese mismo contexto, Bernardo, en los tiempos que corren, ¿encontrás similitudes con el tiempo autoritario, sobre todo con ese final de la dictadura de Stroessner? Muchas similitudes, lastimosamente y peligrosamente. Le dije de pasada a un amigo, un periodista, que hay que tener cuidado porque el huevo de la serpiente está latente. Prácticamente puede reventar una nueva dictadura en otro formato. Ya no tan cruel, claro, tan despiadado como en aquel tiempo, porque el contexto internacional es diferente, pero sí en ciertas maneras, cómo se ejerce el poder omnímodo, cuando te dejan tener el poder omnímodo. Y creo que ahora es un poco peor, porque en aquel tiempo había todavía ejercicio de política. Había sentido de la política y el dictador manejaba esos aspectos políticos. Pero hoy la política ha muerto. Hoy lo que persisten son los intereses económicos. Son los grupos económicos, los grandes grupos empresariales económicos los que rigen el poder. Todo es negocio. Todo está hecho para el negocio. Quien moleste ese negocio se va. O lo saquen. O lo sacan. Un ejemplo que yo se lo poner es Katia González. A vos te fueron. ¿Por qué? Porque molestabas. Porque no dejabas en paz, porque vos querías, a lo mejor querías hacer política. Ellos no hacen política, no están dispuestos a hacer políticas. Ellos están solamente para manejar sus negocios. Si uno ve todos los días las informaciones, todo es negocio. El caso de las intervenciones municipales es negocio. Ciudad del Este es negocio. No se puede perder ese negocio, todavía sobre todo a futuro, ahora con el tema de los Bitcoin y compañía, que se está instalando fuerte en el este. Eso es un gran negocio. Y lo otro también es puro negocio. Se dejó entonces de lado la esencia de aquella dialéctica de posicionar ideas, ideologías, debates, posturas, para convertir en un gran escenario y en un gran circo. Es un supermercado de poderes. Es un supermercado. Porque, ¿qué es la política? Y preguntarle a alguien de lo que está en las casas, dice, ¿qué es política ahí en el Senado de Diputados? Y te van a mirar así, te van a hacer cualquier cosa. Política es el manejo de la convivencia ciudadana. El político trabaja para la ciudadanía. Esa es la idea, eso es lo ideal. Pero ahora es al revés, la ciudadanía trabaja para los políticos, para que los políticos manejen tranquilamente sus negocios. Encima le paguemos para que ellos manejen sus propios negocios, en contra de los intereses de la ciudadanía. Y entonces ese sentido esa pérdida del sentido de la política, es decir, el intercambio dialéctico de pareceres y la búsqueda del bien común a partir de las disidencias inclusive, eso está muriendo, está prácticamente muerto. Y eso es una pena, eso es un signo de este tiempo en nuestro país. Bueno, es interesantísimo, nos dejó un súper titular. Hoy la política es un gran supermercado donde mandan los poderes fácticos y económicos. Vamos a seguir hablando con Bernardo y va a seguir en el próximo bloque donde ya nos adentramos un poquitito más a su historia personal.
Seguimos acá en Combos y esa vocación por contar lo que ves se trasladó a contar lo que fue. Te sumergiste como pocos en la historia paraguaya, pero no en la historia lejana, sino en la que todavía duele. Stroessner, la guerra del Chaco, la Triple Alianza. Sí, la historiografía paraguaya estaba hecha del belicismo, ese militarista, en el que éramos un pueblo heroico y las guerras y nada más que eso. Se le daba poca importancia a la historia social, a la historia gremial, a la historia de la gente. Para mí, incluso contar la guerra debería ser no contar los hechos bélicos, sino contar lo que pasó la gente en esa guerra. Para mí, el centro de atención del periodista, del escritor, es la gente. Lo que pasó la gente, lo que sufrió la gente. Y entonces, a partir de ahí, siempre pensé que con mis disputas en la facultad, con el profesor de historia, todo ese tipo de cosas, yo pensaba siempre que habría que contar las cosas que la gente no sabía. O aquellos, llenar los claros que la historiografía oficial había dejado. Y tuve un maestro en eso que fue Alfredo Seyfried, que fue el primer hombre que comenzó a analizar nuestra historia reciente, a llenar aquellos huecos que nos faltaban. ¿Qué pasó entre la guerra, la Triple Alianza y la guerra del Chaco? ¿Qué pasó después de la guerra del Chaco? ¿Qué pasó entre la guerra del 47? Pero no desde el punto de vista bélico, sino desde el punto de vista de la gente, la historia social del Paraguay. Y bueno, eso me atrajo. Pero yo en un principio siempre quise ser narrador, es decir, escribir historias de ficción, de novelas y cuentos. Pero yo comencé El Último Supremo, el libro que me marcó un poco como una novela, y después dije, esto no lo va a creer nadie. Y lo convertí en una crónica periodística, porque para hacer ese libro usé las técnicas que usamos los cronistas, contar la historia tal como nosotros podemos corroborar. Y entonces eso me llevó mucho tiempo, y a partir de ahí ya no paré. Yo publiqué ese libro ya cuando tenía 52 años de edad. Y de aquel tiempo a esta parte no paré de escribir, y tengo hoy 28 libros publicados, míos propios. Y después otros tantos bestsellers firmados por otros. ¿Y cuál es el libro al que le guardas más cariño? Si bien todos son parte de nuestra vida, nuestra historia, nuestro momento. Sí, hay libros que me marcaron mucho. El Último Supremo me marcó mucho. Y me acuerdo que una vez Carlos Martínez me preguntó, ¿vas a escribir otro libro sobre Stroessner? Le dije, no, jamás. Pero vinieron las malditas editoriales y me dijeron, necesitamos otro libro sobre Stroessner, vamos a hacer otro libro sobre Stroessner. Y dije, yo no escribo sobre Stroessner, te adelantamos 50%. Ah, bueno, venga. Me vino la inspiración. Escribí 6 libros sobre Stroessner. Mira un poco. Y ahora estoy sacando unos fascículos con Última Hora. Fascículos semanales que salen sobre Stroessner. Me tomaron por una especie de astronólogo después del Último Supremo. Pero yo quería escribir otras cosas. Y después escribí con temas que me sobraban en la investigación sobre Stroessner, escribí un libro que se llama Los Pecadores del Vaticano, un libro de cuentos, que son cuentos políticos, todos son cuentos políticos. Cuando me preguntaron, ¿el Vaticano? ¿Y por qué el Vaticano? ¿Qué vas a escribir sobre el Papa? Y eso, no. El Vaticano no es el Vaticano de Roma. Mi Vaticano era un burdel que quedaba sobre la calle Canal Coronel Martínez y Colón, detrás del cine Roma. Y le pusieron ese nombre porque estaba al lado de Roma. Entonces se llama el Vaticano. Y ahí ocurrió una tragedia. Un policía secuestró a un chico de ahí. Wow. Y desapareció el chico. Es una historia real que mostraba el grado de crueldad en el estronismo. Cuando vos desaparecías. Bueno, eso no había sentido de derechos humanos, no había periodismo que investigara, no había nada. El poder era el poder. Y bueno, eso conté en ese libro y todo ese tipo de cosas. Y ahí ya no paré de contar las cosas que nos interesan a nosotros los seres humanos, más allá de los héroes, de los bronces y compañía. Porque la historia de la humanidad está hecha de seres de carne y hueso. ¿La historia del Paraguay es inevitablemente trágica? ¿O crees que esas cicatrices también puede salir una fuerza única? Yo siempre pensé que la historia del Paraguay es gloriosa, no por las guerras, sino por la forma en que se ha levantado el país de muchas de sus tragedias. Y lastimosamente, esto no es políticamente correcto. Somos un pueblo cobarde. Así como en las guerras, sí, en las guerras fuimos valientes, en la paz fuimos cobardes siempre. En la paz siempre hemos permitido las dictaduras.
Nunca nos hemos, salvo en los bolsones que conocemos, los bolsones de resistencia que conocemos, hemos resistido a la dictadura. Pero en términos generales nos hemos sentido bastante cómodos con las dictaduras. Esto nos viene de una tradición de la historia. Fíjate que después de la independencia viene una dictadura. Nuestra vida republicana comienza con una dictadura y muy fuerte, que anuló el pensamiento, anuló la expresión, anuló los estudios superiores. Después vino Don Carlos, que abrió el mundo, abrió el país y le dio otra tónica. Iba a ser un país enorme, grandioso, pero se quedó en el deseo porque vino la guerra y eso reventó todo. No éramos un gigante, como dice un amigo nuestro. Éramos un país que iba creciendo. Sí, que iba creciendo. Era un país que iba creciendo. Porque, don Carlos se enteró de que había en Europa algo que se llamaba la Revolución Industrial y trajo los últimos adelantos tecnológicos y trajo mentes brillantes de Europa y mandó jóvenes paraguayos a estudiar en Europa. Pero hasta ahí llegamos y se acabó con la guerra. Y después de la guerra de la Triple Alianza ya entró la época de la anarquía. Y pasamos de dictadura a anarquía, y nunca nos estabilizamos socialmente y políticamente. Y eso me duele que el pueblo paraguayo haya transigido tantas veces con tantas dictaduras. Con tantas dictaduras. Y como presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, ¿cuál crees que es el hecho histórico que los paraguayos todavía no hemos terminado de entender? El hecho de que la democracia es un bien general. La democracia es un escenario para que crezcamos todos. Porque yo me acuerdo de que después del 89 surgió un dicho popular, es decir, ahora voy a hacer lo que yo quiero porque para eso estamos en democracia. Democracia no es hacer lo que yo quiero. Democracia es hacer lo que yo debo. Y trabajar en comunidad. No es lo que yo, sino lo que nosotros queremos. En ese sentido, nosotros no tenemos tradición democrática. Nunca el Paraguay tuvo democracia. Hasta 1989 comenzó un atisbo de democracia que hoy está degenerándose bastante. Entonces no tenemos esa mecánica mental que tienen, por ejemplo, los uruguayos, los chilenos, donde hubo democracia. Y eso nos ha costado asimilar. Y sobre todo les ha costado asimilar a los dirigentes políticos, que una vez asentados en el poder, comenzaron a tener los mismos tics dictatoriales de los dictadores de antes. El poder por el poder. El poder no como un estadio de servicio para la ciudadanía, sino el poder como alimentación de mi propio ego, del ego de mi propio entorno al cual debo alimentar para que ese entorno también me sostenga. Y eso es un grave problema que arrastramos los paraguayos. El sentido institucional de la democracia. Nosotros sí podemos pasar por encima de las leyes, pasamos por encima de las leyes. Nos encanta pasar por encima de las leyes, porque ¿para qué luego las hacer caso? No importa. Pero nos vamos afuera y cumplimos las leyes, porque nos obligan. Pero acá, como nadie nos obliga, entonces no cumplimos las leyes, ni los reglamentos, ni nada, y pasamos por encima de eso. Y eso es una falta de capacidad de convivencia. Y eso nos crea muchos problemas de comunicación con el entorno social. ¿Cómo ves el futuro del periodismo en esta era de redes sociales y de desinformación? Hay muchos aspectos muy llamativos en este presente, porque todo futuro se basa en un presente. Yo doy clases en una universidad, en la carrera de periodismo, y cada vez hay más chicos inscriptos en la carrera. Y nosotros algunas veces decimos, ¿dónde van a entrar todos estos? Pero hoy tenés los medios convencionales y les suelo decir a los chicos, ustedes tienen la ventaja que nosotros no teníamos. Ustedes pueden hacer su propia multimedia en su casa, una plataforma en su casa. Puede tener su YouTube, puede tener su canal de YouTube, puede tener su canal de TikTok, puede tener su blog, pueden tener su emisora de radio, todo junto, con una inversión mínima. Y hacer periodismo con ese aspecto. TikTok, por ejemplo, comenzó siendo una joda. Hoy es un medio de comunicación muy importante, sobre todo en el primer mundo, donde los grandes periodistas o grandes medios utilizan esa forma de acercarse a la gente, que es muy válida. Una diferencia que hay entre el periodismo que hacíamos en la época de Stroessner y la de hoy es que en el electronismo, por ejemplo, la dictadura, no había libertad, pero había rigor que nosotros mismos nos imponíamos
en la elaboración de una información, no por miedo ni por decirlo, porque tenía que ser rigurosa, tenía que ser verdadera, tenía que ser real. Lo que dijéramos tenía que ser sostenible. Y por más que fuera un ataque a la dictadura o lo que sea. No había libertad, pero había rigor. Hoy hay libertad y hay mucho menos rigor. Un chisme es cabecera de tapa. Terrible. Entonces se ha también bastardeado un poco el periodismo en cuanto a ser algo utilizado por ciertos factores de poder para transmitir sus ideas. Sí, es que te tuvieras que dirigir a los jóvenes, a esos jóvenes que hoy se inscribieron en esa carrera y que quieren dedicarse al periodismo, ¿qué le dirías? Que el periodismo es un servicio público. Que nunca olviden que ellos trabajan para la gente. Solemos discutir mucho sobre eso en cuanto... Yo no trabajo para mi medio. A mí no me interesa lo que diga ABC. Cuando yo hago mi columna, escribo yo. Yo no trabajo para mi medio, no trabajo para mi editor, no trabajo para la dueña de mi periódico, trabajo para la gente. A la dueña de mi periódico sabe que mi trabajo para la gente fructifica ¿en qué? En credibilidad para mi columna, en credibilidad para el diario. La gente me lee o lo que sea porque soy creíble. El día que yo piense como piensa mi editor o el dueño de mi medio, voy a dejar de ser yo, voy a dejar de ser periodista, voy a dejar de ser un instrumento de la comunicación pública y voy a olvidarme de la gente. Y el periodismo cuando se olvida de la gente deja de ser periodismo. Totalmente. Y para terminar, Bernardo, una pregunta simple pero grande. ¿Cuál es un anhelo que persistió en todo este tiempo? Aparte de que gane Guaraní. Aparte que Guaraní vuelva a ser campeón. Aparte que vuelva a ser campeón. En cualquier momento vamos a volver a hacerlo, vamos a hacer el gran Guaraní. Sí, hay tantas cosas que uno anhela, pero yo creo que los grandes anhelos se concentran en un pequeño anhelo particular que germina y va diseminándose en la humanidad. Que vivamos con paz y alegría. Eso nomás es. Eso es lo que hablamos con mis hijos, con mis nietos. En la casa tiene que haber paz y alegría. Y con esas dos características vos podés construir un mundo. Porque eso crea sinergia. De aquí para el vecino y para la ciudad, y eso va creciendo. Quizás sea un poco utópico, pero la utopía fue lo que siempre ha movido al mundo. La utopía ha sido lo que siempre ha causado las grandes revoluciones positivas en la humanidad. Y eso, paz y alegría, son dos factores que el ser humano nunca debe olvidar y que ningún robot, por inteligencia artificial o lo que sea, nos va a imponer, sino vamos a forjarlos nosotros mismos, desde nosotros mismos. Bueno, fue Bernardo Neri Fariña, periodista, escritor, académico, un hombre que guarda consigo una parte del tesoro de la lengua y que estuvo con nosotros compartiendo un poco de su vasta historia y riquísimo recorrido a través de las letras paraguayas. Gracias, Bernardo. Gracias, Katia. Me sentí muy cómodo contigo y te deseo lo mejor en tu nuevo ciclo televisivo. Gracias. Hoy tenemos con nosotros a una voz que no teme explorar los abismos del alma humana. Autora de libros como Mujeres que matan o Locas de amor, Lita expone y desafía a una sociedad conservadora, exponiendo temas que son inclusive todavía tabúes en nuestro tiempo. La violencia, la rebelión de la mujer, el erotismo, la posición fuerte de la mujer en el contexto actual. Ganadora de muchísimos premios nacionales, nos abre las puertas de su mundo literario y compartimos con ella en su casa, con Lita Pérez Cáceres. ¿Qué tal,
tal, Lita? ¿Cómo te va? Muy bien, Katia. Gracias por recibirnos acá en tu santuario, en tu casa. Mira, es muy humilde, pero con ganas te recibimos. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, voy a empezar así, sin vaselina ninguna, y quiero preguntarte, Sí. Lita, más allá de los libros, más allá de los premios que has recibido, ¿quién es Lita Pérez Cáceres cuando deja la pluma? ¿Cómo te definirías a vos misma? Como una señora gordita, petiza, sencilla. No soy guapa, no me gustan las tareas de la casa. Imaginativa. Esa soy yo, amable. ¿Cuál fue el primer impulso que te llevó a escribir? Hablando un poquitito de esa pluma maravillosa que tenés, ¿recordás algún momento de tu infancia, de tu juventud, en el que sentiste realmente que necesitabas contar historias? Bueno, supongamos que yo fuera una computadora. Desde los 5 años ya leía. Mi padre fomentaba porque me compraba libros para niños, para adolescentes, para grandes. Yo leía todo lo que encontraba. Entonces, al llegar a la secundaria quise escribir, pero no me salía la estructura, ¿verdad? Quería hacer un cuento y no me salían cuentos. Entonces, yo estaba orgullosa porque todos me decían, ¡ay, qué bien escribe! Entonces, yo ya me sentía una estrella. Después vine acá, me casé, me entregué a la vida familiar, ¿verdad? Y cuando no dejaba de escribir, de ensayar. Cuando nació mi hija, se organizó un concurso que permitía participar a todos sin importar la edad. Entonces envié 3 cuentos que tenía preparados, ¿verdad? Y me gané 2 premios en esa oportunidad. El concurso se dirimió durante 5 años. Cuando gané yo ya me sentía Shakespeare más o menos, porque no soy nada modesta, ¿verdad? Entonces, después, en el segundo año gané el primer premio y así todos los años iba ganando algo con jurados diferentes. Entonces, cuando vos ganás un premio, ya sea en el Senado o en atletismo, es como si alguien te golpeara la espalda y te dijera, estás bien. ¿Cuántos años tenías en esa época, Lita? Mira, nació mi hija y yo gané, la vez que gané el primer premio, tenía 47 años. Amén. O sea, que había roto el récord de edad para ser, era una multípara añosa. Y también gané un premio cuando ya era vieja, digamos. Entonces, tuve que seguir viviendo. Pero, digamos, tu recorrido por la literatura empieza con esa inquietud desde muy niña. Estás hablando desde los 5 años. Sí. Pero te animaste a publicar recién a los 47 años. ¿Cómo era esa época? Mira, venir a Paraguay para nosotros fue un shock, ya te dije. Pero no, estábamos contentos. Era al final el sueño de nuestros padres. Y entonces acá no existe la misma difusión de revistas, de libros, de diarios. Allá la gente lo encuentra fácilmente. En cualquier puesto de revista vos encontrás un libro. Si es interesante lo venden barato. Acá no existía eso. Librerías de libros usados, por ejemplo, no había en aquel tiempo. ¿Entendés? Porque el paraguayo dicen que no leen. Cuando yo vine en el 62, había 2 librerías. Ahora hay 19 editoriales. No creo que fabriquen libros para calzar en la mesa. Claro. Paraguay tiene una tradición literaria muy rica, pero también muy particular. ¿Cómo fue encontrar tu propia voz en un panorama donde predominan ciertos temas o estilos? Bueno, el hecho de que la mujer haya ingresado a la lista literaria era una sorpresa. Ese era un coto masculino de superegos
¿entendés? Solo ellos podían escribir. Josefina Pla fue una rebelde, algunas poetas de aquel tiempo también, pero no había un movimiento literario femenino. Y vino el doctor Hugo Rodríguez Alcalá y dijo, voy a armar un taller literario. Y armó con las personas del Club Centenario. Casi todas eran socias del Centenario. Pero tenían ideas, tenían vocaciones dormidas. Y ese taller perduró muchos años y muchas hoy son grandes palabras en la literatura. Pero decía Josefina Pla, la paraguaya tuvo que vencer dos obstáculos muy grandes. El primero, que si una señora de la sociedad escribía, amante mío, te extraño, todos creían que tenía un amante, ¿verdad? Porque nos conocemos todos. Entonces, será fulano, será mengano. Entonces la mujer tenía que vencer ese obstáculo. No tener vergüenza de expresar. Y el segundo obstáculo era la publicación. Yo te juro que tengo compañeros periodistas que nos llamaban señoras gordas, que no tenemos nada que hacer, que estamos de Coreí. Entonces nos fuimos a la literatura. Hoy en día nos respetan, ¿verdad? Uh-huh. Ya somos colegas, nos consideran. Pero siempre existe esa huella de machismo, que la mujer tiene que ir a la cocina, tiene que coser el ruedo de los chicos. Claro. O sea que dentro de esa exploración de tu voz y de elegir los temas, también hubo mucha audacia. Sí, yo te digo, a mí me conocía muy poca gente, no habíamos vivido acá, no éramos la sobrina de o el tío de fulano, que es lo costumbrista acá. No, entonces yo no fui criada con el sentido de la vergüenza, del pecado, nada. Tu libertad, entonces, es lo que te permitió explorar. Hasta ahora me combaten. Hay escritoras que atienden en sus parroquias, ¿verdad? Entonces me dicen, Lita, no pongas tanto sexo en tus cuentos. ¿Pero por qué? ¿Por qué si somos todas personas con carne, con piel, con deseos? ¿Por qué no? Pero en el mundo de la literatura, Lita, siempre se habla de maestros, de influencias. ¿Hubo algún escritor, alguna escritora, alguna maestra, maestro, algún familiar que te hiciera ver el camino y te diera el coraje justamente de escribir así? Mira, la última escritora española a quien considero grande grande es su apellido, no me acuerdo cómo es su nombre. Y ella es una gran novelista, fue periodista también. Isabel Allende. Uh-huh. Isabel Allende cuenta las cosas de su familia y salen grandes novelas. Siempre aparece en un libro y en el otro un tío o una tía. Ella también fue periodista. Lo que pasa es que el periodismo, hay una diferencia muy grande, ¿verdad? El periodista no puede decir ni una mentira de 1 milímetro. Tiene que ceñirse a la verdad. Exacto. Y el escritor tiene que mentir. Para ser considerado escritor, tiene que hacer ficción, crear. Y eso es tan enriquecedor, ¿cómo te voy a decir? Yo no me siento Shakespeare porque escribo, sino que porque leo lo que dijo García Márquez, dijo eso, ¿verdad? Esa Ajá. diferencia entre el periodista y el escritor. Si hablamos de Isabel Allende, ¿cuál de sus obras nos recomendarías hoy? Todas. ¿Y alguna en particular? Paula me hace llorar cada vez que me refiero a ella, porque ella supo transmitir la emoción. ¿Ves? No es un número ensayado, es así. No sé, que se te muera una hija es algo tan grande. Y ella supo, sin dar golpes bajos, supo transmitir eso. Es así.
Sí, es que escribí sobre la crudeza, sobre la vida, sobre el erotismo, sobre la locura. Temas que no son fáciles ni de escribir ni de leer. Justamente, ¿de dónde sacás esa fuerza emocional para sumergirte en esos universos y luego volver a salir de ellos, o te quedas atrapada? Muchas veces, sí. Sí. Muchas veces utilicé elementos míos, ¿verdad? Porque eso te libera. Vos al escribir, quiero matar a mi marido, no. Te liberás de ese deseo. No, pobrecito, está muerto ya. Yo creo que es mucha lectura, mucho cine, mucha tele. Todo eso son factores que vos decís, pero yo le conozco a fulano que pasó la misma cosa, y te pones a escribir, ¿verdad? La televisión para mí es muy motivadora, muy motivadora. He comenzado cuentos que iban a tardar años en resolverse, y de repente veo en la tele algo que me sirve y lo aplico. La lectura es indispensable. Yo leo hasta la publicidad de los remedios. Todo sirve. Bueno, terminamos este bloque que pasó rapidísimo con Lita. Vamos a una pequeña pausa y vamos a seguir en el próximo bloque con Lita Pérez Cáceres. Lita, en Locas de Amor unís dos temas que son el erotismo y el delirio, que inclusive hoy son todavía temas tabú. ¿Cómo construís y cómo abordás esos No temas? puedo decirte. No es que yo planteo, ¿verdad? O planeo hacer algo. De repente estoy en otro mundo mirando un programa de cocina o hablando con mi hermana, cuando se me ocurre una idea. Y a partir de ahí le doy la chance de repetirse, ¿verdad? Uh-huh. Más o menos un parrafito. Entonces eso no me alcanza. Yo quiero sentarme y escribir ahí ya el cuento entero. Cuando lo tengo lo escribo. Porque suele pasar eso. A medida que lo voy haciendo, lo voy cambiando y termina en otra cosa. Pero es porque leo mucho. Totalmente. Tus personajes son a menudo desafiantes, ¿verdad? Desafían la estructura, las normas sociales. ¿Crees que la literatura es también un espacio de rebelión? Sí, por supuesto. Porque necesitamos rebelarnos, porque si estamos oprimidas no vamos a hacer nada. Tenemos que rebelarnos. Libérate, mujer, decía mujer, libérate. Decía un personaje televisivo. Es así, es así. ¿Cómo conviven la poeta y la narradora en vos? ¿Puedes decirnos si sos más poeta o sos más narradora? No. ¿O ambas cosas? Contanos un poco esa... Lamentablemente la poesía no me habitó. Uh-huh. Yo soy narradora porque soy curiosa. Yo quiero saber detalles. Y así, no sé cómo explicarte. La poesía me parecía que yo no podría escribir, por ejemplo, te sueño en el azul del tul, no sé, de algo que sea tan romántico, porque soy más prosaica. Uh-huh. No podría hacer eso. Sí, ¿algún personaje tuyo que te haya enamorado, en el cual vos te ves un poco reflejada? Describinos un poco a ese. Espérame un poco. Ahora los últimos cuentos son más crueles, ¿verdad? Uh-huh. Cuando comencé a escribir tenía más piedad de la gente. Pero se terminó la piedad. Hay un personaje que se me parece. Es una mujer que todas las semanas, una vez por semana, se encuentra con un amante en el Mercado 4, en una habitación que se alquila. Ajá. ¿Verdad? El cuento se llama El cuarto de la pasión. Ella vive para ese día.
Mira. Y una vez, una siesta, se produce el golpe de Estado. Ajá. Un golpe militar, hay disparos. Él era militar, porque yo como Ana Karenina me hubiera enamorado de un Bronsky, ¿verdad? Ok. Militar, rubio, ruso. Yo no. ¿A vos te gustan los morochos de esta tierra? Sí, totalmente, totalmente. Son gustos que tiene cada uno. Pero entonces el tipo le dice, me voy al cuartel, parece que hay un golpe. ¿Qué es un golpe? Le dice ella. Jamás se había escuchado algo así acá. Uh-huh. Bueno, la cuestión que él muere y no te puedo contar el final del cuento, pero yo decía, yo haría eso para tener un desahogo, una ilusión que me mantenga viva. Porque a veces la vida es aburrida. ¿Cómo se llamaba la mujer del cuarto de la pasión? No tiene nombre, No tiene. no tiene. Podemos ser todas. Podemos ser todas. Y una vez leí ese cuento en una reunión de señoras gordas, ¿verdad? Entonces me dijo una de ellas, muy envidiosa, porque ellas también escribían, es autobiográfico. Me quedé estupefacta. Digo, pero no le dije que sí, no le dije que no, no le dije nada. O sea que las mujeres de Lita no son mujeres de la casa, son mujeres audaces, son mujeres que provocan, Sí. Son mujeres que quieren salen un vivir. poco, que quieren Quieren vivir. vivir. Que quieren vivir, que quieren respirar y que quieren hacerlo a su manera. Claro, cuando llegas a mi edad, te das cuenta que pasó muchísimo tiempo y te falta poquísimo para irte. Y ahí yo no quiero arrepentirme, nunca quise de no hacer lo que quería. Porque es terrible eso. Vos tenés que arrepentirte de lo que hiciste, no de lo que no hiciste. ¿Cómo es un día de Lita hoy? Hoy me levanto, si tengo que ir a fisioterapia me preparo porque el fisioterapeuta es muy amable. Ok. Entonces no me duele tanto. Entonces otros días me quedo acá, escucho la radio todo el día, Ajá. leo, como, me acuesto a dormir la siesta, es tranquila mi vida, miro las plantas, si tengo ideas, escribo. Vienen mis hijos conmigo, viven mi hijo mayor, el varón, que es mucho mayor que yo, ¿eh? Ok. Yo no puedo tener un hijo con canas. Y después viene mi hija, que enseña en un colegio, y entonces hablamos un rato, después nos acostamos, escucho radio. ¿Dónde escribís, Lita? Mira, en ese tu es un pieza, tema, en tu... es un tema tabú. No, yo tenía un cuarto al fondo ahí, te Ajá. lo voy a mostrar si no lo filmo. Ese era mi lugar para escribir. Pero cuando me enfermé, estuve internada, tuve el infarto, el ACV, entonces mi hija arregló ese cuarto para poner una cama hospitalaria. Uh-huh. Ahora se fue la cama hospitalaria y yo estoy mudando muebles, que están mis bibliotecas ahí. Quiero tener una mesa que me regaló mi hijo Marcelo como escritorio, porque yo he visto que algunos escritores tienen mesas grandes, porque ahí podés poner todo, los papelitos, las gomas, las fotos, y una vez a la semana podés arreglar. ¿Tocas la tierra? ¿Te gustan las No. plantas, los animales? ¿Qué? Me gustan las plantas, pero tengo miedo de los bichos. Entonces lo máximo que hago es mudar. Ok. Por ejemplo, una Santa Rita estaba mal ahí, entonces le hago plantar en otra parte. Yo no toco la tierra. Como decía Olmedo, yo no la toco. Está ahí nomás. Hoy, ¿qué le dirías a los jóvenes que quieren escribir, que quieren dedicarse a esto? Que lean. Es como cargar un programa. Lean. Leer, mirar la tele, mirar películas, nutrirse, alimentarse de lo que otros imaginaron. Y después les va a salir a ustedes.
¿Y cómo es Lita en su convivencia con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, ¿crees que ese es un ámbito de exploración o es la voz de demasiada gente que pone en el ambiente demasiado ruido? Esto segundo me gusta más, ponen demasiado ruido, pero vos imagínate, yo soy una inmigrante digital, vengo del teléfono ese que tenía un tubito y se colgaba de una horquilla. Sí. Con ese teléfono yo hablaba. Y ahora me regalaron un celular chino que no me entiende, ni yo a él tampoco. Se me llena de Estás virus. peleada, entonces. Claro, con la computadora, que trabajé 20 años con mi computadora, de pronto se borró eso y no puedo enviar correos, ¿entendés? Pero mi hija me ayuda porque ella es experta, yo no. Y mis hijos no tienen mucha paciencia, ¿verdad? Porque yo les digo, explíquenme, yo voy a anotar, yo aprendo así. Primero se toca tal botón, segundo tal cosa, Ajá. tercero tal. Entonces después de tantas veces leerlo, me sale. Pero hoy entonces la tecnología podríamos decir que puede llegar a sacarnos ese tiempo de concentración que nos da ese olor del libro, esa manera que uno encuentra y se encuentra con la literatura. Es cierto. Para muchos escritores que ya somos de la quinta edad, es difícil volver a aprender las técnicas. ¿Por qué quinta edad, Lita? No, te digo nomás. Si es que, y esta es la pregunta de cierre, si tuvieras que definir en una frase, en pocas palabras, tu legado literario, Lita, ¿cuál sería? Mi legado literario sería que no me tome en serio, que no, me siento así una gran diva de las letras, pero de entre casa nomás, ¿entendés? No lo digo. Había escritoras acá que sí, me murió Roa y yo me quedo como la mejor. Bueno, yo no tengo tantas ambiciones, pero el legado es que tengan interés en las personas, observen si quieren escribir, sean curiosos, saquen conclusiones. Aunque sean conclusiones equivocadas, es un experimento. Yo, por ejemplo, miro todo el día aquella casa de enfrente. Hace un año que no le veo a los dueños, entonces me imaginé que se habían escapado, no sé de qué, ¿verdad? Pero me dice mi hija y mi hijo, están ahí, no los ves nomás. Pero da para hacer un cuento de misterio, ¿verdad? Porque no aparecen nunca. La curiosidad, entonces... Es la madre del talento. Del ¿no? talento, sí. Y un poco de perseverancia, de disciplina. Claro. Y esa pluma maravillosa que te acompañó y que también nos ayudó a transitar a muchos esa ficción que a veces es necesaria para hacer más soportable la vida. Una vida que con literatura, con imaginación, pasa demasiado rápido, Lita. Mira, vivan lo malo y lo feo, vivan todo, van a tener mucha fuerza después. Muchas gracias, Lita, por recibirnos. Nada. Te agradezco a vos por el espacio. Por favor. Así se dice en la radio. Así se dice. Nosotros te agradecemos a vos porque, bueno, conocerte un poquitito más fue realmente ese encuentro cercano y transmitir un poco de ese legado de una mujer que abrazó la literatura, que abrazó las letras desde muy joven en épocas que no eran tan fáciles como ahora. Así es que muchas gracias, Lita, por recibirnos en tu casa. No, gracias a ustedes. Lita Pérez Cáceres, gracias por recordarnos que la literatura no es solamente un escape, es un campo de batalla donde se libran batallas individuales y colectivas. Con esa pluma transgresora que tiene a la mujer como centro de todo el contexto literario y social. Que sus palabras y su pluma sigan cuestionándonos, interpelándonos, pero sobre todas las cosas, liberándonos. En Con Vos, Lita Pérez Cáceres. Hasta la próxima, porque siempre, siempre
habrán más voces que escuchar.